Recuerden que la clase número 10. Muy bien. Vamos a la página es la página 423 del PDF. Bueno, lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a la página que corresponde. Hasta ahora vimos funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y ahora vamos a entender de dónde salen esos numeritos que aparecen en la calculadora. Cuando ustedes ponen seno de un determinado ángulo, la calculadora les da un valor, y ese valor está asociado y está relacionado con la famosa circunferencia trigonométrica. A partir del gráfico que pueden observar acá, lo vamos a analizar. Voy a hacer un zoom. Bueno, ¿pueden ver el gráfico? Sí. Bien. Esta es una circunferencia trigonométrica. El radio de la circunferencia trigonométrica vale 1, ¿sí? Acá tenemos el centro de la circunferencia, tenemos este punto, el punto E, el punto P. Podemos observar que el punto E es la intersección del eje X y esta recta perpendicular al eje X que se llama tangente a la circunferencia. ¿Por qué es tangente a la circunferencia? Porque corta en un solo punto, que es el punto E. Para que tengan una idea, es como si estuviera apoyada en la circunferencia esa recta. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Después tenemos este punto, que es la intersección de este lado del ángulo, que es una semirrecta, y la circunferencia, ¿sí? Después tenemos el ángulo, que es esta amplitud. Recuerden que el ángulo yo lo puedo medir en el sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos, y en el sistema circular por medio de los radianes. ¿Recuerdan? Bueno, para cada ángulo vos vas a tener una distancia y en la circunferencia trigonométrica y una distancia X, ¿sí? Fíjense que la distancia Y, que está acá, que la estoy marcando con la flechita, es un segmento determinado por este punto, por el punto P y por el punto D. Este segmento es perpendicular al eje X. Esta distancia es el seno del ángulo. Y esta distancia, la distancia X, es el coseno del ángulo. Es decir, cuando ustedes en la calculadora ponen seno de este ángulo, la calculadora te da un valor y si ponen coseno te da el valor X. Les hago una pregunta a ustedes. El valor Y, ¿cuál es el máximo valor de Y que pueden obtener en toda la circunferencia trigonométrica? ¿El radio? El radio, muy bien. Por lo tanto, el seno de un ángulo no puede superar la unidad, ¿sí? Puede ser 1 y, si está acá abajo, puede ser menos 1. Por eso el seno oscila entre 1 y menos 1. Y el coseno, que es la distancia horizontal, también oscila entre 1 y menos 1. Ahora lo vamos a ver bien en el pizarrón, para que ustedes puedan tener en cuenta cuáles son los segmentos representativos, ¿sí? Pero me siguen hasta acá. Con ese gráfico podemos observar qué es la circunferencia trigonométrica, cuál es el radio de la circunferencia trigonométrica, qué distancia representa el seno,
qué distancia representa el coseno, y me falta una distancia más que es muy importante, que ustedes la conocen, que se llama tangente del ángulo. La tangente del ángulo es la distancia desde el punto E al punto Q. Es esta distancia que queda determinada en la recta tangente a la circunferencia. ¿Qué significa recta tangente a la circunferencia? Que va a cortar a la misma en un punto, y es el punto E. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la explicación en el pizarrón. ¿Me siguieron hasta ahí o más o menos? La verdad, dígame, ¿eh? Sí. Bien. Voy a borrar acá el pizarrón. Muy bien. Prendemos la camarita y voy a trazar una circunferencia . Voy a marcar el radio también. Esto es 1, 1, menos 1 y menos 1. ¿Sí? Voy a marcar un ángulo, voy a trazar un ángulo alfa. Y acá voy a trazar a la recta tangente que pasa por el punto 1, 0. ¿Sí? Recta tangente, recuerden que la recta tangente, esta recta tangente en particular, es perpendicular a este radio. ¿Lo pueden observar? Bueno, fíjense lo que ocurre. Para este ángulo vos tenés esta distancia que va a ser el seno de alfa. Esta distancia es el seno de alfa. Esta distancia que te queda determinada acá es el coseno de alfa. Y la distancia desde este punto a este punto es la tangente de alfa. ¿Lo pueden observar eso ahí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Presten atención, el seno para el primer cuadrante, cuando hablamos del primer cuadrante estamos hablando entre 0 y 90 grados, ¿sí? Para el ángulo alfa, el seno es la distancia vertical, por lo tanto, en el primer cuadrante va a ser positivo. El coseno es la distancia horizontal, en el primer cuadrante va a ser positivo. Y la tangente es la distancia desde este punto a este punto, por lo tanto, la tangente en el primer cuadrante también va a ser positiva. ¿Sí? Eso es en el caso de un ángulo del primer cuadrante. El seno te va a dar positivo, el coseno te va a dar positivo y la tangente te va a dar positiva. Les hago una pregunta. Si, por ejemplo, yo tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Sería acá. ¿Cuánto va a valer el seno de ese ángulo? Estamos hablando del ángulo de 90 ahora, ¿eh? ¿Cuánto va a valer el seno, la distancia vertical? Fíjense, acá la distancia seno está por acá, es menor a 1. Por acá va a ser mayor a 1. Por acá va a ser mayor a 1. Por acá va a ser mayor a 1. Y en el ángulo de 90, ¿cuánto va a valer el seno del ángulo? 1. 1, muy bien. Y fíjense qué ocurre con la distancia horizontal. Pasa todo lo contrario, porque fíjense que en este caso el coseno de alfa es esta distancia. Pero si el ángulo está acá, lo voy a poner acá, el coseno es esta distancia. ¿Sí? Si el ángulo está acá, está más cerca de 0, el coseno es esta distancia. ¿Se puede observar eso? Quiere decir que cuando el ángulo se acerque más a 0, el coseno, ¿a qué valor se va a acercar?
A 1. Y cuando tenga cuando quiero calcular el coseno de 90, ¿qué ocurre con el coseno de 90? ¿Qué pasa con la distancia horizontal? ¿Se va? Tal cual, porque fíjense, tenés esta distancia, que es el coseno de un determinado ángulo, ¿no? Después tenés esta distancia, que es el coseno de un ángulo que está más cerca de 90, se achicó. Y si vos te vas acercando a 90 grados, te vas a ir dando cuenta que el coseno se acerca a 0. Y cuando llegas a 90 grados, sabes que el coseno de 90 grados vale 0. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta esa relación. Acá en el primer cuadrante lo podemos observar bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el seno, el coseno y la tangente en el primer cuadrante siempre van a ser positivos. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa en el primer cuadrante, positivo, positivo, positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a graficar un ángulo que esté en el segundo cuadrante, entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, este ángulo alfa. ¿Cuál es la distancia coseno? Ahora la distancia coseno la voy a obtener observando este segmento. Este es el coseno de alfa. Pregunta, acá tenés 1 y acá tenés menos 1. ¿El coseno para el segundo cuadrante es positivo o es negativo? Es negativo. Es negativo porque recuerden que si estamos de 0 para la derecha es positivo, si estamos de 0 para la izquierda es negativo, por lo tanto en el segundo cuadrante el coseno va a ser negativo. ¿Y el seno cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Para el seno viene positivo, porque tengo que mirar la distancia vertical. De 0 para arriba es positivo, de 0 para abajo es negativo. Entonces, este es el seno de alfa, ¿sí? Y la tangente, tengo que mirar la misma recta tangente que grafiqué recién. Y lo que voy a hacer para encontrar el valor de la tangente es prolongar este lado en el otro sentido. Lo voy a prolongar con línea punteada y este punto que acabo de obtener me va a determinar con este punto la tangente de alfa. Entonces, en el segundo cuadrante, la tangente es esta distancia. ¿Va a ser positiva o negativa? Negativa, profe. Negativa. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner segundo cuadrante, seno de alfa es positivo, coseno de alfa es negativo y tangente de alfa es negativo. ¿Sí? Y ahí lo podemos observar con esta circunferencia trigonométrica. El ángulo está entre 90 y 180. Esta es la distancia seno, esta es la distancia coseno y esta es la distancia tangente. Seno positivo, coseno negativo, tangente negativo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa ahora en el tercer cuadrante. Recuerden que un ángulo que está en el tercer cuadrante está entre 180 grados y 270 grados. Si lo quiero expresar en el sistema circular, va a estar entre pi y 3 medios de pi. Pi y 3 medios de pi. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a buscar un ángulo, lo voy a graficar. Este sería alfa. Perfecto. La distancia seno va a ser la distancia vertical. Este es el seno de alfa. Esta distancia horizontal es el coseno de alfa. Y para poder observar la tangente, tengo que prolongar el lado del ángulo, pero para el otro lado, en el otro sentido. Desde este punto a este punto es
la tangente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Pregunta. ¿El coseno en la distancia horizontal es positivo o es negativo? Negativo. O sea que en el tercer cuadrante el coseno de alfa es negativo. El seno, que es la distancia vertical, que me queda acá, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿sí? Está para abajo de cero. Entonces sería seno de alfa negativo. Y la tangente, que es esta distancia que pueden observar acá, entre alfa, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo, perfecto. Esto quiere decir que en el tercer cuadrante el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente es positiva. Si se olvidan de este razonamiento, lo pueden graficar y se van a dar cuenta enseguida cuando el seno, el coseno y la tangente es positivo o negativo. Y lo importante es que ustedes puedan diferenciar las distancias, los segmentos representativos. ¿Quién es el seno, quién es el coseno y quién es la tangente? Una vez que ustedes pueden identificar eso, es mucho más simple poder analizar la circunferencia trigonométrica y analizar las distintas posibilidades de una ecuación, por ejemplo, trigonométrica. Bueno, ahora, en el cuarto cuadrante, recuerden que el cuarto cuadrante está entre 270 y 360 grados. Es lo mismo decir entre 3 medios de pi y 2pi, ¿sí? Este podría ser el ángulo alfa ahora. La distancia seno es la vertical, la distancia coseno es la horizontal y la distancia tangente está vinculada con la recta tangente a la circunferencia trigonométrica. Entonces acá ponemos tangente de alfa, acá ponemos seno de alfa y acá ponemos coseno de alfa. En el cuarto cuadrante, ¿el coseno es positivo o es negativo? Queda positivo, ¿no? Positivo, estamos hablando del seno para la derecha. El coseno, ¿no? ¿El seno es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Recuerden que estamos mirando la distancia vertical. La distancia vertical me dice que esto está para abajo, y si está para abajo tiene que ser negativo. ¿Sí? El seno es negativo en el cuarto cuadrante. Y la tangente, que es esta distancia, es negativo en el cuarto cuadrante. Entonces tenemos coseno de alfa, que va a dar positivo. Seno de alfa, que va a dar negativo. La tangente de alfa es negativa. ¿Se entiende? Profe, Sí. no termino de entender qué determina la distancia de tangente. ¿Cómo? No termino de entender qué determina la tangente. Lo que te determina la distancia, lo primero que tenés que diferenciar es que para cada ángulo tenés un coseno, un seno y una tangente. El coseno es la distancia horizontal, el seno es la distancia vertical. Y la tangente es la distancia que te queda determinada en la recta tangente con respecto al ángulo que vos estás graficando. Por eso yo lo que expliqué al principio, con el PDF y después en un gráfico con el primer cuadrante, es la distancia coseno, seno y tangente. Cuando vos marcás un ángulo, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá para que lo puedas ver. Cuando vos marcás un ángulo en la circunferencia trigonométrica, vos tenés la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Tenés un ángulo. Ese ángulo tiene un lado, y ese lado va a cortar la circunferencia trigonométrica en un punto. Si vos trazás un segmento perpendicular que pase por ese punto, perpendicular al eje X que pase por ese punto, te quedan dos distancias. Una es esta distancia que es el seno del ángulo. Otra es esta distancia que es el coseno del ángulo. Y después te queda esta distancia que está vinculada con la recta tangente, que es la tangente del ángulo. Esas tres distancias las tenés que identificar siempre.
porque es el seno, el coseno y la tangente. ¿Está bien? Pregunta, ¿cuánto vale la distancia de la hipotenusa de este triángulo? Esta distancia. Para la circunferencia trigonométrica, ¿no? ¿Cuánto vale? No importa si se equivocan, pero digan, ¿cuánto vale la distancia desde este punto a este punto? 1. 1, porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. Por eso podemos hacer la deducción. Este es un cateto y este es otro cateto, ¿no? El teorema de Pitágoras, recuerden que decía, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero si este cateto es coseno y este cateto es seno, puedo decir tranquilamente que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por Pitágoras, yo acá tengo un triángulo rectángulo cuyos catetos son el seno y el coseno. Y la hipotenusa es 1. ¿Por qué es 1? Porque la circunferencia trigonométrica tiene un radio 1. ¿Sí? Bueno, y ahí podemos hacer el análisis y la interpretación de la relación pitagórica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 por este análisis que podemos observar ahí y podemos hacer ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Obviamente que acá hay que trabajar, hay que hacer distintos ángulos, hay que resolver ejercicios. Uno lo puede decir, pero después hay que internalizarlo, ¿no? Uno tiene que interiorizarse con el tema para poder sacar sus propias conclusiones. Y una vez que saca sus propias conclusiones, el tema se comprende fácilmente, ¿sí? Pero bueno, es un proceso. Por eso, acá yo les explico, para que ustedes tengan una idea, que cuando ponen, por ejemplo, la calculadora seno de 60, fíjense, pongo seno de 60 en la calculadora y me da 0,86. Ese 0,86 está relacionado con esa distancia vertical que te queda en la circunferencia trigonométrica. Si vos, por ejemplo, pones coseno de 89, que está muy cerca de 90 grados, es lógico que el coseno te dé un valor de 0,0174, porque lo que dijimos recién es que cuando yo me acerco al ángulo de 90 grados, el coseno se acerca a 0. Ahora, cuando yo me acerco al ángulo de 0 grados, el coseno se acerca a 1. Las distancias seno y coseno van a oscilar entre 1 y menos 1. ¿Sí? No puede ser mayor a 1, ni tampoco puede ser menor a menos 1. Ahora, ¿qué pasa con la tangente? Presten atención acá. Pasa algo bastante particular. Miren esto. Acá tenemos la circunferencia trigonométrica, ¿no? Y acá tenemos la recta tangente. ¿Qué pasa cuando el ángulo es de 90 grados? ¿Dónde corta este lado del ángulo? Porque recuerden que el ángulo de 90 es así, ¿no? ¿Dónde corta este lado del ángulo a la recta tangente? No la corta, profe. ¿Por qué no la corta? Porque son paralelos. El lado es paralelo a la recta tangente. Entonces, cuando ustedes ponen tangente de 90, por ejemplo, en la calculadora, fíjense que te dice error matemático o match error o algo por el estilo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un valor para la tangente de 90, porque el lado del ángulo es paralelo a la recta tangente y no la va a cortar en ningún punto, ¿sí? Ahora, si vos pones, por ejemplo, tangente de 89 grados, te va a dar un valor bastante elevado. Por ejemplo, tangente de 89, fíjense, yo pongo igual y me da 57,28. Pero si pongo tangente de 89,999, me da un valor mucho más grande. Fíjense, 57.295,77. Y a medida que me acerque al ángulo de 90 grados, el valor de la tangente va a ser cada vez más grande, ¿sí? Porque está vinculado con esto. El ángulo se acerca a 90, entonces la tangente tiende a más infinito, se va agrandando cada vez más. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, ese es el análisis que tienen que hacer ustedes, con el seno, con el coseno y con la tangente. Ahí ya analizamos los signos en cada uno de los cuadrantes. Este análisis también lo tienen en el PDF, no hace falta que lo copien
ni que saquen captura de pantalla, pero lo pueden interpretar. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo no? Sucede lo mismo cuando el ángulo es de 270, ¿no? Tal cual. Cuando el ángulo es de 270, la circunferencia, ustedes tienen que tener en cuenta que es este ángulo, ¿no? Entonces pasa lo mismo, porque vos necesitas ver dónde corta este lado del ángulo a la recta tangente. En ningún punto lo va a cortar porque también sigue siendo paralelo a la recta tangente. Entonces, lo mismo, cuando ponen tangente de 270 o de 3 medios de pi, ocurre exactamente lo mismo. Te da match error o te dice error matemático como mi calculadora. Después otra de las cosas que pueden hacer es trabajar en el sistema circular con la calculadora o en el sistema sexagesimal. Si quieren trabajar en el sistema circular, cuando ponen pi, el seno de pi, por ejemplo, la calculadora interpreta que es el seno de 180 grados, ¿sí? Ahora, si trabajan en el sistema sexagesimal, tienen que poner, por ejemplo, seno de 180 grados. ¿Cómo hago para pasar mi calculadora del sistema sexagesimal al sistema circular? Bueno, si aparece una D arriba, quiere decir que está en el sistema sexagesimal. Si la quiero pasar al sistema circular, tengo que buscar la opción rad. ¿Qué significa? En radianes, que cuando ponga pi, va a identificar, como ángulo, ¿no? Va a identificar que es pi radianes. Pi es 180, 2pi es 360, pi sobre 2, etc. Y todas las relaciones que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo busco en mi calculadora, vamos a poner, yo en mi calculadora en particular tengo que poner Shift y modo, ¿sí? La mía es una FX570, Casio. Entonces, me aparece la opción de radianes, aprieto 4, y cuando pongo, por ejemplo, seno de pi, me da 0. ¿Por qué? Porque el seno de pi, radianes, vale 0. Estamos hablando de este ángulo, ¿sí? La distancia vertical es 0. Está bien que te dé 0. Ahora, si vos querés trabajar en el sistema sexagesimal, tenés que volver a D. Vas a D, yo en mi calculadora pongo Shift, modo, 3, y aparece la D arriba, ¿sí? Eso para que puedan identificar. Ojo, cuando trabajan en radianes, no se confundan, porque después quizás hacen determinadas operaciones y le da cualquier valor, ustedes se confían del resultado de la calculadora, pero recuerden que los que piensan son ustedes. La calculadora solamente ejecuta las funciones que ustedes desean, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio 25. Lo voy a compartir pantalla. Bueno, acá tienen lo que les dije recién. Esta es la distancia seno, esta es la distancia coseno, y esta es la distancia tangente, ¿sí? Acá podemos observar todo. El radio de la circunferencia, que vale 1, y después también tenemos la cosecante, la cotangente y la secante, ¿sí? Recuerden que tanto la cosecante, la cotangente y la secante son las recíprocas de la función seno, coseno y tangente. Las funciones inversas son el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Vamos al ejercicio 25. ¿Me escuchan, no, ustedes? Sí. 25. Bueno, acá, seno de 150. ¿Cómo obtengo el seno de 150? Calculadora con la D arriba, seno, aprietan seno de 150 grados. Y eso me da 0,5. Para poder obtener, por ejemplo, el coseno de 570, lo mismo, coseno de 570. Este ejercicio es fácil porque lo realizan con la calculadora. Cotangente, ¿cómo hago para obtener la cotangente?
ahí lo que tengo que hacer es 1 sobre, y ponen la tangente de 210 grados, ¿sí? 1 sobre tangente de 10 grados. Y eso te da 1,73, 20, 50. Eso es la cotangente. Recuerden que es 1 sobre tangente. Esa relación la tienen que tener en la cabeza. La tangente de 330, lo mismo. Tangente de 330 igual menos 0,57, 73, 50, etc. Bueno, vamos con el ejercicio 26. El ejercicio 26 me dice determinar el valor de las funciones trigonométricas restantes a partir de la información dada. Entonces te da el seno de un ángulo, seno de tita, y te dice que tita pertenece en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa si tita pertenece en el segundo cuadrante? ¿Cómo es el seno, cómo es el coseno y cómo es la tangente? El seno positivo, coseno negativo, tangente negativa. Perfecto. Ustedes tienen que tener en cuenta eso porque hay una relación que vincula al seno con el coseno. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que el seno de un ángulo es igual, vamos a poner tita si usamos el mismo ángulo, el seno de tita es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de tita. Pero ustedes saben que esto es más menos. Hay dos posibilidades. Bueno, gracias a este dato que me dan, que te dice que está en el segundo cuadrante, vos sabés si el seno va a ser positivo o negativo, o la tangente va a ser positiva o negativa. Entonces, el primer dato es que el seno de tita vale ¿cuánto? ¿Me repiten ustedes? 3/15. Seno de tita. Sí, también sé que el coseno de tita es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de tita. Como seno de tita ya lo tengo, voy a reemplazar a seno de tita por 3/5. Entonces te va a quedar así. Coseno de tita es igual a... Pregunta ahora. ¿Utilizo el más o utilizo el menos en el segundo cuadrante para el coseno? El menos. Menos. Porque me dijeron que tita estaba en el segundo cuadrante. Si me dicen que tita está en el segundo cuadrante, tengo que usar el menos. Y ahí te queda 1 menos 3/5 al cuadrado. Menos la raíz cuadrada de 1 menos 3/5 al cuadrado. 3/5, ustedes saben que al cuadrado es 9/25. Lo hago directamente con la calculadora y te queda la raíz cuadrada de 1 menos 9/25, que es 16/25. Entonces el resultado va a ser 4/5. Fíjense, seno positivo, coseno menos 4/5. Si quiero obtener la tangente de tita, voy a tener que utilizar esa relación trigonométrica que dice que el seno de tita, la tangente de tita es seno sobre coseno. Vamos a cambiar ahí. Tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita. Seno de tita, ¿quién es? 3/5. Coseno de tita, ¿quién es? Menos 4/5. Puedo simplificar el 5 con el 5 y el resultado te va a quedar menos 3/4. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bueno, después necesitamos la cotangente de tita, que es 1 sobre tangente. Si es 1 sobre tangente y la tangente es menos 3/4, la cotangente es menos 4/3. Si quiero obtener la secante de tita, yo sé que la secante de tita es 1 sobre coseno, y sé que coseno es menos 4/5. Entonces, 1 sobre coseno va a ser menos 5/4. Y también sé que la cosecante de tita es 1 sobre seno. Y también sabemos que seno es 3/5. Entonces, la cosecante de tita va a ser 5/3. Y ahí obtengo los resultados de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí?
¿Alguna duda? No. ¿Clarísimo? No sé cómo está por sus casas, pero acá está pesado ya. ¿Hace calor por ahí? Va por los distintos lugares. Por suerte de Y 22. hace calor. Sí, más o menos. Sí, acá es sencillo. Muchísimo calor, yo ya no puedo más. Falta un aire, ¿no? Es horrible. Sí. Y llega un momento que yo cuando estoy hablando y no los escucho, no sé si me están entendiendo, porque claro, a los profes nos pasa que cuando miramos a las caras a los chicos, a los alumnos o a las alumnas, nos damos cuenta si nos están entendiendo o no nos están entendiendo. Con esto de los cuadraditos de la videoconferencia es mucho más difícil poder interpretar lo que pasa del otro lado, ¿sí? Por eso a veces uno medio titubea. Bueno, vamos con el ejercicio, el mismo, el 20... Espera que hice un lío acá. 26. 26, ahí está, gracias. 26, vamos a hacer otro más complicadito. Vamos a ponerle un poco de dificultad. Ustedes cuando ven que yo estoy copiando algo que no coincide con el PDF, avísenme enseguida, o si ven que cometí algún error o lo que fuere, avísenme y lo corregimos enseguida, porque a veces uno no se da cuenta y sigue largo, y después, cuando resuelve todo el problema, se da cuenta que hay un error al principio. Eso pasa muchas veces, pero bueno. Ahora. Bueno, me dictan el P. ¿Qué te da? ¿Qué dato te da? Coseno de tita Sí. menos 7 doceavos Sí. y pertenece al tercer cuadrante. Perfecto. Tercer cuadrante, tita. Muy bien. Entonces, la relación que tengo que tener en cuenta es seno, coseno y tangente. Si es positivo, si es negativo. Voy a hacer rápido la circunferencia trigonométrica. Si está en el tercer cuadrante, está acá. Recuerden que este es el ángulo. Esta es la distancia seno. Esta es la distancia coseno. Y esta es la distancia tangente, ¿no? Entonces, el seno en el tercer cuadrante es negativo. El coseno es negativo. Y la tangente, como esta distancia, es positiva. Seno y coseno negativo, tangente positiva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Borro la circunferencia trigonométrica. Eso lo hice para recordar. Ahora, ¿qué relación vincula al coseno con el seno? ¿Uno? ¿Cómo quedaría? A ver, dictame. Seno cuadrado por tita más seno cuadrado por tita. Perfecto, igual a 1. Muy bien, muy bien. Es la relación que tenemos que usar. Pero recuerden que ya está despejado el coseno y el seno. Entonces, por ejemplo, el seno de tita yo lo puedo calcular como más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de tita. Que este despeje sale de esa ecuación que planteaste recién, del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que tener en cuenta es el signo. ¿Me interesa el positivo o el negativo? Negativo, profe. Muy bien. Borramos el más, uso el menos. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar a menos 7 doceavos por coseno de tita. Menos la raíz cuadrada de 1 menos, entre paréntesis, menos 7 doceavos al cuadrado. Hacemos la cuenta con la calculadora, te queda 1 menos, entre paréntesis, 7 doceavos, o menos 7 doceavos, elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso me da 95 sobre 144. ¿Sí? La raíz cuadrada
de 95 sobre 144. Voy a sacar factores fuera del radical. Yo me doy cuenta que la raíz cuadrada de 144 es 12, ¿sí? Entonces, si quiero extraer factores fuera del radical, esto te va a quedar así. Raíz cuadrada de 95 sobre 12. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dice ahí? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, el seno de tita es raíz cuadrada de 95 sobre 12, me faltó algo, el menos y el menos. Recuerden que es negativo. Coseno negativo, seno negativo, y ahora necesito encontrar la tangente de tita. Para encontrar la tangente de tita voy a utilizar la relación seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Seno es menos raíz cuadrada de 95 sobre 12. Menos raíz cuadrada de 95 sobre 12. Dividido coseno, que es menos 7 sobre 12. Igual. El 12 con el 12 se simplifica y te queda menos raíz cuadrada de 95, multiplico este con este en el numerador, sobre menos 7. Menos raíz cuadrada de 95 sobre menos 7 te da positivo. Raíz cuadrada de 95 sobre 7. Por lo tanto, la tangente es raíz cuadrada de 95 sobre 7. Me queda secante, cosecante y cotangente. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la cotangente? ¿Cómo la obtengo? 1 dividido tangente. 1 dividido tangente, pero vos sabés que la fracción es raíz cuadrada de 95 sobre 7. Entonces puedo poner la fracción inversa, es decir, 7 sobre raíz cuadrada de 95. Acá tenemos un problema porque tengo la raíz en el denominador y no puedo expresar la cotangente como 7 sobre raíz cuadrada de 95. Entonces lo que tengo que hacer es racionalizar, sacar la raíz del denominador. ¿Y cómo hago para sacar la raíz del denominador? Multiplico por raíz de 95 sobre raíz de 95. En el numerador te va a quedar 7 por raíz de 95 y en el denominador te queda raíz de 95 al cuadrado. Raíz con potencia, lo puedo simplificar, y el resultado final te va a quedar 7 raíz cuadrada de 95 sobre 95. Esa es la cotangente. Vamos con la secante. La secante es 1 sobre coseno de tita, pero coseno de tita es menos 7 doceavos. Entonces, secante va a ser menos 12 séptimos. ¿Sí? Y después necesito la cosecante de tita. Pero sé que cosecante de tita es 1 sobre seno de tita. Seno de tita es menos raíz de 95 sobre 12, entonces cosecante de tita va a ser 12 sobre menos raíz cuadrada de 95. ¿Puedo expresar la cosecante de esa manera o no? ¿Puedo poner la raíz en el denominador? No. No. No, porque justamente es un número irracional, entonces tengo que racionalizar el denominador. Por lo tanto, multiplico por raíz de 95 sobre raíz de 95. En el numerador te queda 12 raíz de 95 y en el denominador te queda menos raíz cuadrada de 95 al cuadrado. Perdón, puse el cuadrado. Simplifico la raíz con la potencia y te va a quedar 12 raíz cuadrada de 95 sobre menos 95. ¿Sí? Y eso sería la cosecante de tita. Y ahí saqué las 6 relaciones trigonométricas que me piden a partir de menos 7 doceavos, que es el coseno de tita. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Y ahí resolvimos el ejercicio P. El 26. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno, los demás ítems los tenemos que resolver de la misma manera. Primero interpretando en qué cuadrante el seno es positivo, es negativo y la tangente exactamente lo mismo.
y después buscando la relación con las formulitas que trabajamos la clase pasada y la anterior. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, después la de seno sobre coseno es igual a tangente, después la de secante cuadrado. Bueno, había varias que detallamos la clase anterior, si no me equivoco, no, la anterior, ¿sí? Esas fórmulas son las que tienen que utilizar para encontrar seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Son 6 relaciones que ustedes tienen que encontrar, ¿sí? La clase de hoy lo más importante es poder identificar qué distancia representa el seno, qué distancia representa el coseno y qué distancia representa la tangente. Es fundamental que se den cuenta de eso. En el curso de ingreso no van a resolver ecuaciones trigonométricas, pero cuando se empiecen a resolver ese tipo de ecuaciones, lo tienen que tener bien fresco en la cabeza, porque inmediatamente en su cabeza tienen que ver cuál es la distancia seno, cuál es la distancia coseno y cuál es la tangente, para después hacer una interpretación un poquito más compleja, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, hacemos un resumen de lo analizado, tanto en lo de matemática como en lo de geometría. En la primera parte de matemática trabajamos con sistema de ecuaciones, vimos los 5 métodos: igualación, sustitución, reducción, determinante y el método gráfico. Podemos determinar cuando los sistemas son compatibles determinados, cuando son incompatibles y cuando son compatibles indeterminados, ver los distintos métodos de resolución. Y hay algunos problemitas que ustedes los pueden plantear que son bastante simples. Si tienen alguna duda, lo podemos trabajar en la clase que viene al principio. Hay algunos problemas que ustedes lo tienen que plantear como sistema de ecuaciones y después lo resuelven. Pero son bastante simples. Lo único que tienen que focalizar es en identificar cuáles son las incógnitas. Una vez que identifican del problema las incógnitas, la manipulan como ustedes quieran, ¿sí? Bueno, y ahora en el foro, si quieren, resolvemos el ejercicio ese que había quedado pendiente. Creo que uno me preguntó por un ejercicio, ¿puede ser? ¿O ya se fue? ¿Se retiró? Sí, profe, yo el 38. Para que lo vamos a ver el 38, porque quizá lo podemos mirar acá. Ya que estamos acá, bueno, dice, analiza para los distintos valores del parámetro K. Dice, x más 2y es igual a 7, 3x menos ki es igual a menos 11. Entonces, a ver, lo que les recomiendo, hay distintas formas de hacer este ejercicio. Lo puedes trabajar como determinante y también lo puedes trabajar con la pendiente de una recta, ¿sí? Yo les recomiendo que utilicen este método, pero también pueden utilizar otro. Entonces voy a poner lo siguiente. El sistema dice x más 2y es igual a 7. X más 2y es igual a 7. Y después dice 3x menos k por y es igual a menos 11. Bien. Ahora, voy a despejar la y de la ecuación 1 y la y de la ecuación 2. La y de la ecuación 1 te queda así. y1 es igual a 7 menos x sobre 2. ¿Se entiende? X pasa restando y el 2 pasa dividiendo. Esto te va a quedar 7 medios menos 1 medio de x. Ahí tengo la recta I1. Y la recta I2 la voy a despejar de esta ecuación. Entonces me queda menos 11 menos 3x sobre menos k. Y ahí empieza a jugar k. Menos 11 sobre menos k te queda 11 sobre k. Y menos 3 sobre menos k te queda más 3 sobre k por x. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos la pendiente y la ordenada al origen de cada una de las rectas. Pendiente, ordenada al origen. Pendiente, ordenada al origen. Pregunta. Cuando las rectas son paralelas, las pendientes son iguales. De eso estamos de acuerdo.
Pero cuando las rectas son paralelas, ¿cuántas soluciones tiene el sistema? ¿Ninguna? Ninguna, es incompatible. Entonces lo que tengo que decir para ver cuándo es incompatible es lo siguiente. Menos un medio tiene que ser igual a 3 sobre K. ¿Por qué? Porque igualo la pendiente de esta recta con la pendiente de la recta que está abajo. Despejo K, y recuerden que esto se despeja así, ¿no? Esto lo paso multiplicando, es igual a 3. Y el menos un medio lo paso dividiendo. 3 dividido menos un medio. Profe, baje la cámara que no se ve. Dale, ahí está. ¿Ves? El menos un medio lo paso dividiendo, multiplico y te queda que K es igual a menos 6. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando K vale menos 6, las pendientes son iguales. Entonces, si las pendientes son iguales, las rectas son paralelas y el sistema pasa a ser incompatible. Ahora bien, ojo, porque yo después voy a reemplazar acá 11 sobre 6, sobre menos 6, y no me tiene que quedar la misma ordenada al origen que tenía en la recta de arriba, porque si me queda la misma ordenada al origen, en vez de ser incompatible, pasa a ser compatible indeterminado, porque es la misma recta. ¿Se entiende? Entonces, 11 sobre menos 6, ¿es igual a 7 medios? No, estamos seguros que no. Por lo tanto, si K vale menos 6, el sistema es incompatible. Las rectas son paralelas, no hay ninguna solución. ¿Sí? Si K vale menos 6, sistema incompatible. La otra posibilidad es compatible indeterminado, pero eso lo puedo sacar, lo puedo deducir de acá. ¿Hay un mismo valor de K que haga que la pendiente valga lo mismo y la ordenada al origen valga lo mismo? ¿Sí? Existe el valor de K. Cuando K vale menos 6, la pendiente te queda igual, pero la ordenada al origen no te queda igual. Entonces, ¿existe un valor de K para que la pendiente y la ordenada al origen tengan el mismo valor? ¿Qué piensan? Ese silencio. Recuerden que cuando dos rectas son coincidentes, la ordenada al origen y la pendiente tienen que ser iguales. No existe valor de K para que eso ocurra, porque cuando las pendientes son iguales, K vale menos 6. Pero ese valor no determina que la ordenada al origen vale lo mismo. Por lo tanto, no existe valor de K para que las rectas sean coincidentes. Y si son coincidentes, tienen infinitas soluciones. Esa sería la respuesta que ustedes tienen que dar. Repito, para que las rectas sean paralelas y el sistema sea incompatible, K tiene que valer menos 6. Para que las rectas sean coincidentes y haya infinitas soluciones, K, no existe un valor de K, porque varía para el ordenado al origen y para la pendiente. Y después tenemos la otra posibilidad, que el sistema sea compatible determinado, que haya una única solución. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando K sea distinto de menos 6. ¿Por qué ocurre? Cuando K es distinto de menos 6, las rectas no van a ser paralelas, y si no son paralelas se van a cortar en un punto. Y si se cortan en un punto, va a haber solución para ese sistema. ¿Está bien? Ese es el análisis que tienen que hacer ustedes. Para cada ejercicio, ¿no? Tenemos 4. ¿Se entendió? Perfecto. La persona que había preguntado, principalmente me refiero. Sí, profe, entendí, gracias. ¿Sí? Ese sería el razonamiento. Después, bueno, vas a tener que empezar a mirar. Esta es una forma. Con el determinante tenés otra posibilidad también. Pero no vamos a mezclar, así no hacemos lío. Bueno, muy bien. Por hoy terminamos la clase de geometría. Mezclamos un poquito de matemática también, porque había quedado algo pendiente de la hora de matemática. Igualmente, seguimos comunicados a través del foro y cualquier duda que tengan se pueden comunicar por medio de la mensajería. Que tengan buena semana a todos. Chau, chau. Cuídense. Igualmente, profe. Chao. Chau, chau.